El golpe que recibe Donald Trump por sus decisiones respecto a la petrolera Chevron en Venezuela no lo veía venir. Y es que como un efecto boomerang, al exigir la salida inmediata del gigante petrolero, sin ningún tipo de pago o recaudo de activos, Venezuela quedó en libertad de disponer de los recursos que adeuda Chevron y lo hará para proyectos de inversión. Pierde Chevron, pierde Estados Unidos y Venezuela tiene otros negocios en la mira. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Venezuela alista un golpe letal contra los gringos. Olvídense de la deuda. Ese dinero se utilizará para el sector petrolero venezolano. La jugada que se ha trazado desde Caracas es un mensaje claro y contundente. Venezuela no solo desafía las sanciones impuestas por el imperialismo norteamericano, sino que con astucia y determinación ha dado un paso trascendental hacia la autonomía energética. La plata que se utilizará para planchar la deuda con Chevron sencillamente se utilizará para otros intereses. Así lo ha advertido Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Se nos prohíbe pagarle a Chevron por concepto de deuda, y ahora es plata que pasa a invertirse en la industria petrolera, ha anunciado Rodríguez. Al poner fin a los acuerdos previos con Chevron y aprovechar la deuda pendiente para fortalecer su industria petrolera, Venezuela no solo busca recuperar terreno en el mercado de los hidrocarburos, sino que también demostrar que lejos de caer ante la presión estadounidense, el país bolivariano está listo para redefinir su destino económico sin someterse a los intereses extranjeros. La situación comenzó a tomar forma tras la reciente orden de la administración de Donald Trump, que fijó el 3 de abril como la fecha límite para que Chevron concluyera sus operaciones en Venezuela. Esta medida, una extensión de las sanciones impuestas por Estados Unidos en los últimos años, ha marcado un giro crucial en la relación entre los dos países. Tras el ultimátum de Washington, Venezuela no tardó en reaccionar, una jugada que pone en jaque a los intereses estadounidenses. A pesar de las dificultades que ha atravesado su sector petrolero debido a la caída de la producción y las sanciones internacionales, Caracas ha decidido que el dinero que debía a Chevron en concepto de deuda ya no se pagará. En lugar de eso, ese dinero será redirigido hacia la revitalización de la industria petrolera nacional. Una decisión que, como expresó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, resulta ser un tiro que se pegaron en el pie los intereses de Estados Unidos. A partir de esta medida, el gobierno venezolano no solo evita una salida costosa, sino que también envía un mensaje claro a las grandes corporaciones petroleras y a las potencias extranjeras. Venezuela está tomando las riendas de su economía y la soberanía sobre sus recursos naturales es no negociable. Así es, Margarita. ¿Qué tal el error de Trump? Bueno, ante todo, Ivette, un saludo para vos y para todas las mujeres del mundo en este nuestro Día Internacional. Y mira, con respecto a esto de Venezuela, ya se veía venir, Estados Unidos se dio un tiro en el pie. Lo habíamos dicho también el otro día en un comentario anterior. Eso hizo con esta medida coercitiva de suspender la licencia que le permitía a Chevron seguir operando en Venezuela, por lo cual esa empresa estadounidense ahora tiene que abandonar Caracas, luego de ser afectada por una medida del propio primer mandatario de su país. Un enorme contrasentido, pero bueno, era de esperar. Llegó la respuesta del país de Maduro, que lo que traduce es una enorme firmeza y dejó boquiabiertos allá a los mandamás de la Casa Blanca, porque ahora el gobierno bolivariano decidió redirigir los fondos que se debían a Chevron hacia la producción interna de petróleo. Entonces, si te fijas, Ivette, es una jugada magistral para exigir respeto y desafiar a las sanciones impuestas por el vecino del norte,
además de una manera efectiva de Venezuela de demostrar resiliencia, porque ese es el término que ahora se usa, frente a esa orden de que Chevron abandone las operaciones en el país caribeño. Así que ahora, cuando uno analiza la reacción de Venezuela, lo que percibe es cómo el gobierno de Maduro ve esta crisis como una oportunidad para reconfigurar su economía, para recuperar terreno en el mercado de hidrocarburos, y además esto se articula perfectamente con la autonomía energética que busca Venezuela al fortalecer su industria petrolera y reducir su dependencia de empresas extranjeras como Chevron. Bueno, recién estaba leyendo el portal venezolano Iguana TV que tituló una nota: los teléfonos no han dejado de sonar en todo el planeta. Mira, y ve, comerciantes están desesperados por sustituir ya a Chevron. Y no sé si te acordarás cuando hace un par de días analizábamos ese estira y encoge de Trump con Chevron en Venezuela, y utilicé una imagen que calza perfectamente en el enorme interés de comerciantes petroleros del mundo por sustituir a la empresa gringa. Recuerdo que dije en ese momento, no sé si Trump calculó bien el tiro, pero las consecuencias económicas y energéticas de esa interrupción de operaciones no solo van a ser negativas para Venezuela, sino también para Estados Unidos. Venezuela se me antoja una dama caribeña perfumada de hidrocarburos que tiene una fila de pretendientes detrás de ella, no solo en el sureste asiático, sino también en el mundo árabe. Y ahí está, los teléfonos se revientan en Venezuela de comerciantes pidiendo invertir en ese petróleo que dejará Chevron. ¿Qué te parece, Ivette? Así es, Margarita. En este momento, pues aparte de las predicciones que habían hecho, por ejemplo, los analistas en la BBC, ¿no? Que habían dicho que iba a ser un impacto profundo para la economía venezolana, que se iba a ver algo similar a lo que pasó hace unos años atrás, cuando fue el primer golpe de sanciones. Todo esto se veía como una especie de alerta de terror, ¿no? En el panorama financiero venezolano. Pero lo hablamos también como las consecuencias de que Chevron es una empresa pues gigante que estaba operando en Venezuela bajo unas condiciones particulares y su salida le va a costar carísimo, porque pierde más de 20 millones de dólares de un solo totazo y no lo van a recuperar. Ahora, al decir Donald Trump que sale sin ningún tipo, o sea, sale inmediatamente sin nada de Venezuela, porque la acusación vino de parte del genio de Marco Rubio de que Chevron estaba financiando la violación de los derechos humanos en Venezuela y otros delitos políticos por parte de Nicolás Maduro. Trump se traga el cuento entero y adicionalmente dice que Maduro no está cumpliendo con sus compromisos y el tema de las elecciones, entonces mezclan todo, hacen un amasijo de cosas ahí que nada tienen que ver con los negocios, perjudican a la empresa que es de ellos, una empresa gringa, Chevron no es venezolana, es gringa, la perjudican de una manera impresionante y perjudican el sector petrolero estadounidense. Lo que tú acabas de decir es claro, Venezuela puede darse, claro, se le va a dar un pequeño totazo allí con el tema de la producción en relación con lo que venía operando Chevron, es cierto, pero Venezuela tiene otros socios a donde mirar. Y estamos hablando nada más y nada menos que de Rusia y China y Irán también. Tú acabas de hablar de los países árabes. Recordemos que la OPEP fue la primera organización en pronunciarse con el triunfo de Nicolás Maduro. Eso lo recordamos. Hace un tiempo hicimos un programa alrededor de cómo reaccionaron estas naciones que están en la organización de países petroleros y cómo le dieron el apoyo total.
Entonces Venezuela no está sola, Venezuela tiene otros clientes y el mundo no es Estados Unidos. Vamos a ver el siguiente corte. Veamos. Se haya prohibido a Venezuela pagar la deuda pendiente con Chevron también refleja el carácter intransigente de las políticas estadounidenses que buscan estrangular la economía venezolana para debilitar al gobierno de Nicolás Maduro, al mismo tiempo que tratan de minar la producción de petróleo del país sudamericano, un sector que sigue siendo clave para su recuperación económica. En 2024, Chevron producía más de 200.000 barriles diarios de petróleo en Venezuela, a través de sus operaciones en empresas conjuntas con la estatal PDVSA. Esta producción no solo era vital para el mercado interno, sino que también representaba una parte significativa de los esfuerzos para recuperar la producción petrolera en el país, que había caído drásticamente debido a la crisis política, económica y las sanciones internacionales. La empresa estadounidense se había concentrado principalmente en reparar pozos e instalaciones, mientras intentaba recuperar la deuda que Venezuela le debía por los atrasos en los pagos. Sin embargo, la administración Trump decidió que esta relación debía terminar. La fecha límite del 3 de abril no es solo un plazo para que Chevron se retire, sino un golpe más a la economía venezolana que depende en gran medida de sus exportaciones de petróleo. Las autoridades venezolanas, no obstante, han dado la vuelta a la situación con una maniobra estratégica que pone en evidencia la falta de previsión por parte de los estrategas de Washington. Como señaló Rodríguez, los teléfonos de Caracas no dejan de sonar. Traders, comerciantes, países y consumidores están buscando desesperadamente sustituir la producción que Chevron dejaba atrás, lo que revela la falta de alternativas inmediatas ante la salida de una de las últimas grandes compañías extranjeras operando en Venezuela. Este golpe, aunque aparentemente represalia por las sanciones y las medidas coercitivas, tiene un propósito mucho más profundo. La decisión de no pagar la deuda a Chevron y reinvertir esos fondos en la industria petrolera venezolana es parte de un plan más amplio que busca la independencia productiva del país. El gobierno de Maduro ha llamado a este plan el Plan Independencia Productiva Absoluta, y su propósito es claro: impulsar la repercusión de la industria petrolera nacional y, a través de la inversión en infraestructura y producción, hacer que Venezuela deje de depender de las empresas extranjeras para recuperar su capacidad de producción. Un verdadero golpe y efecto boomerang, Margarita, se le devolvió de una manera impresionante. Las guerras de independencia hoy en día no se manejan como en los tiempos de Bolívar, Margarita. Esta vez es una independencia económica que se debe promover en todos los países de Latinoamérica y del mundo entero. No se puede seguir dependiendo de que un país, uno solo, determine los destinos de los demás y decida a quién le permite emerger y a quién no. Y si no le gusta su política, entonces le pongo sanciones, le pongo bloqueo, lo embargo y lo vuelvo una nada. Y adicionalmente manejo como títeres a la oposición para que hagan de las suyas y, como en el caso de una María Corina Machado, se burle, tome vino ante estas decisiones y el pueblo siga tan campante y le crea. Eso es aterrador. Entonces, esta independencia productiva, Margarita, es lo que se debe hacer y es lo que está apuntándole Venezuela, y no solamente en el terreno petrolero. Recordemos que hace unos meses, de unos meses para acá, los resultados que ha mostrado Venezuela en la exportación de otros elementos, de otros productos, tanto alimenticios, agrícolas,
ha sido interesante y están exportando. Luego Venezuela no está en este momento en una posición como la de hace unos, no sé, 5 años atrás. Así es, Ivette, comparto con vos esa apreciación y viendo que son muchos los países interesados en negociar con Venezuela el oro negro, por eso no hay que desestimar el impacto en Estados Unidos, porque fíjate que Venezuela es un proveedor clave de crudo para Estados Unidos, que tiene un déficit de 4 millones de barriles diarios. Entonces, no sé cómo se dan el lujo de desconectarse de Venezuela de esa manera. Y eso, porque eso puede agravar la escasez de petróleo en el vecino del norte. Y eso sin contar las pérdidas financieras, porque calcula que Chevron, una de las principales empresas estadounidenses que han estado operando en Venezuela, enfrenta la posibilidad de perder 100 millones de dólares, Ivette, lo que representa un golpe tremendo para, después de tantos años de inversión en ese país sudamericano, o sea, caribeño. Y bueno, aparecieron los pretendientes de Venezuela, como yo te decía, y no paran los teléfonos de sonar. También señalábamos en comentarios anteriores que Estados Unidos lo que estaba consiguiendo con esta medida era ponerle el negocio petrolero en bandeja de plata a China, a Rusia, a los países árabes como Irán, que tú acabas de mencionar ya puntualmente. Y eso es lo que va a pasar ineludiblemente. Venezuela tratará, y ya lo está haciendo de hecho, de fortalecer sus relaciones con otras potencias extranjeras. Y lo estamos viendo, es un reflejo del conflicto entre las decisiones dubitativas, ese de atrás para adelante que tiene Donald Trump y los intereses económicos en la industria petrolera, sobre todo en Texas. Bueno, para entender esto hay que ir a los motivos que impulsan a Trump a tomar esa decisión y con las operaciones de paralizar las operaciones de Chevron en Venezuela, provocando ese enojo que ya hay en los petroleros tejanos. Y esto parece estar determinado, o parece no, es así, por una estrategia de presión política hacia el gobierno de Maduro, porque fíjate que Trump lo que está buscando es aislar económicamente a Venezuela a como dé lugar. Y eso para nadie es un secreto, porque su objetivo es debilitar al gobierno chavista, forzar cambios políticos dentro del país de Maduro, y no es nada nuevo, eso es de manual, porque ese es el comportamiento de gendarme mundial que siempre ha usado y ha tenido Estados Unidos para con los países de nuestra región. Y claro que esta medida de querer obstaculizar el negocio petrolero de Venezuela con la Chevron se enmarca dentro de esa política de sanciones más amplia del verdugo del norte. Por eso fue que se reunió la Asamblea Nacional en Venezuela hace unas pocas horas y realizó un debate extraordinario, Ivette, en rechazo a las medidas coercitivas y unilaterales que impuso Estados Unidos como esta. Y corroboraron algo que tampoco es un secreto para nadie, que esa medida de los gringos fue apoyada por la oposición ultraderechista, como bien tú acabas de mencionar a María Corina Machado, que opera en contra de su propio país. Por eso fue que el presidente Maduro y también el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, graficó con esta decisión al imperialismo norteamericano cuando dijo, se dio un tiro en el pie. Nosotros lo habíamos también dicho en un comentario anterior. Así que coincidimos perfectamente en esta visión. Y allí también, en esa asamblea en Caracas, se explicó que mediante la revocación de la licencia petrolera Chevron, se le prohíbe a Venezuela pagar las deudas que tiene pendiente con la compañía norteamericana y que esos fondos van a pasar ahora a la industria petrolera nacional para asegurar una mayor producción del crudo. Así que detalló Jorge Rodríguez que PDVSA no requiere 30 días para tomar posesión de los campos petroleros en donde Chevron opera y que van a aplicar el plan sugerido por Maduro. Ya está en marcha. Ivette. Así es, Margarita. Ya esto es una decisión tomada que va a producir otros efectos en Venezuela, ¿no? Va a mejorar la inversión
en el sector petrolero precisamente, se van a poder abrir a otros negocios y por supuesto van a mejorar su infraestructura que pues ha venido, pues Chevron había ayudado a hacer estos procesos, ¿no? En su momento. Porque recordemos que Venezuela tuvo un declive en la producción petrolera durante un tiempo considerable y con todo el tema de las sanciones y de los bloqueos que le impuso Estados Unidos, pues se vio seriamente afectada, provocando toda esa crisis económica que vimos en estos periodos y que fueron lamentables, que produjo también la migración de mucha gente del país y que obviamente le echaron toda el agua sucia al gobierno de Maduro cuando la realidad era muy diferente. No estoy diciendo que el gobierno sea perfecto, pero estoy diciendo que esta política sancionatoria y restrictiva de Estados Unidos es lo que hace que las naciones queden totalmente ahogadas literalmente, no tienen recursos, no los dejan exportar, tienen deuda y tienen que acudir a otras medidas y por supuesto esto afecta nada más y nada menos que a la población, a nadie más, no le afecta al gobierno porque ellos tienen cómo moverse, no le afecta a Estados Unidos porque les importa un bledo la población, le importa a la gente, al de a pie, al que tiene que levantarse todos los días a conseguir qué comer. Eso es lo que produce y eso es lo que no ven la gente que critica y que hace alarde de ataques a Venezuela. Vamos con el último segmento, Margarita. Adelante. La postura del gobierno venezolano también tiene implicaciones políticas. Nicolás Maduro, quien asumió su tercer mandato en el 2024, ha sido objeto de críticas por parte de los Estados Unidos, como era de esperarse. En este contexto, las secciones de Washington, lideradas por un presidente como Donald Trump, quien ha calificado al gobierno de Maduro de dictatorial, no hacen sino reforzar la posición del gobierno venezolano, que se presenta como un bastión contra las injerencias extranjeras y las presiones imperialistas. Al adoptar medidas que, en lugar de ceder ante la presión económica, buscan fortalecer el sector petrolero y la economía interna, Venezuela reafirma su derecho a decidir sobre sus recursos naturales y su destino económico sin la interferencia de potencias extranjeras. Es importante destacar que la salida de Chevron, aunque significativa, no representa un desastre absoluto para Venezuela. Si bien la empresa estadounidense contribuyó a la recuperación parcial de la producción, la reactivación de la industria petrolera venezolana sigue siendo una prioridad para el gobierno de Maduro. De hecho, la producción de crudo en Venezuela ha estado mostrando signos de recuperación, superando por primera vez en varios años el 1.000.000 de barriles diarios, lo que indica que el país ha comenzado a sortear los efectos más devastadores de la caída de la producción. Además, la salida de Chevron abre la puerta para la llegada de otros actores internacionales, que si bien están bajo la sombra de las sanciones, podrían encontrar en Venezuela una oportunidad para desarrollar proyectos petrolíferos, siempre que los términos sean a favor a los intereses nacionales. La decisión de no pagar la deuda a Chevron y utilizar estos fondos para reforzar la industria petrolera nacional marca un punto de inflexión. Si bien es cierto que la salida de una empresa de la magnitud de Chevron representa un desafío para la economía venezolana, también es cierto que la jugada política de Caracas puede tener repercusiones importantes en la futura relación entre Venezuela y las grandes corporaciones internacionales. A medida que el 3 de abril se acerca, la atención internacional estará fija en Venezuela. Los analistas del petróleo y los políticos internacionales estarán observando cómo se desarrollan los acontecimientos en un país que, a pesar de las adversidades, sigue demostrando que en la geopolítica moderna las lecciones no siempre provienen de los actores más poderosos.
Los errores que se cometen, Margarita, por parte del gobierno estadounidense con Donald Trump a la cabeza, pues pueden costarle muy caro. Puede que él esté en este momento muy envalentonado con el tema de las políticas arancelarias, de seguir amenazando. Mira que ya en estos días había amenazado a Rusia después de decir que pobre Putin, que hablan mal de él, que no sé qué, que él iba a hacer todo lo posible por el tema de la operación en Ucrania. Ahora resulta que dijo que lo iba a sancionar otra vez, o sea, otras sanciones, otro bloqueo, si no se presta para negociar. Asimismo lo hace con Venezuela, ¿no? Entonces, yo presiono, saco a Chevron, pero no me doy cuenta que estoy perjudicando mi propio negocio. Ya los petroleros en Texas se pronunciaron, recordemos que eso lo comentamos en días recientes, Margarita, cómo se pronunciaron y cómo se enojaron con estas políticas de Trump, porque además está beneficiando los negocios de la móvil en Guyana. Esto es otro punto más profundo, ¿no? Son temas económicos y son temas de negocios. Están por la plata, no solamente por el cuento político. Maduro ahí es el tronco de poner, pero realmente es el dinero y los recursos de los países latinoamericanos lo que realmente quieren. Y gratis. Y es lo que hacen con todo el que no comulgue con sus ideas imperiales, con todo el que no se arrodille, sanciones contra ellos, es lo que hace, es de manual. Y sería bueno que los personeros de la Casa Blanca, Ivette, hagan memoria de lo que dijo el comandante Hugo Chávez cuando corajudamente en su momento enfrentó al imperialismo norteamericano y dijo de que esa tierra de gracia, refiriéndose obviamente a Venezuela, ya no le pertenecía a Estados Unidos, que ya no eran más su patio trasero y que Venezuela iba a administrar sus recursos petroleros y minerales de manera soberana. Y bueno, ya vimos la respuesta de la oposición venezolana derechista que inició ahora un camino de violencia sin retorno. Y lo que más enojo provoca en el país de Chávez y Maduro es precisamente eso, y la participación electoral de esos políticos que apoyaron esta nueva ronda de sanciones y que intentan hacerle daño a su propio país, en nombre de una bandera política. Así que todos esos que operan, incluido María Corina Machado, en contra de la soberanía energética venezolana, están ahora como carne a la parrilla, como se dice acá en la Argentina. Así que Trump lo que pasa es que se lleva de malos consejos del odiador serial Marco Rubio, que intenta debilitar al gobierno de Maduro y quiere considerar ilegítimo y forzar caminos políticos en el país. Bueno, al revocar la licencia de Chevron y enviarle un mensaje a otras empresas internacionales sobre las consecuencias de operar en Venezuela bajo las sanciones estadounidenses. Eso es lo que está intentando hacer Trump. Sin embargo, en esto Estados Unidos le salió el tiro por la culata porque la medida afecta a Chevron, pero también a la economía estadounidense, porque limita el acceso al petróleo venezolano que podría ser procesado en refinerías de Estados Unidos, pero ahora ya fue. Ahora podría abrir la puerta para que otras potencias como China, Rusia, Irán y demás del mundo árabe puedan entrar en ese próspero negocio petrolero venezolano. Bien, amigos, creo que es todo por hoy. Ya vieron, Venezuela tiene respuesta para todo frente a sanciones del país del norte, al menos esta de redireccionar la deuda de Chevron para el desarrollo petrolero venezolano es sin dudas una astuta medida, una jugada maestra. Si lo vieron así, escríbanos o nos dan un like simplemente para saber que estaban ahí. Un abrazo especial para todas las mujeres del planeta en este nuestro día. Adelante. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a toda nuestra audiencia de Prensa Alternativa, La Voz de la Patria Grande, que siempre nos acompaña en estas emisiones de análisis que van más allá de la noticia. Los esperamos y los invitamos a que se sigan sumando a nuestro canal, a que sigan ayudándonos a construir la Patria Grande.
y suscribiéndose, volviéndose miembros activos de este maravilloso proyecto. Nos vamos con la reflexión del día. La soberanía no se negocia, se defiende. Lo dijo José San Martín. Nos vemos hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.